Hola a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas sean a esta nuestra siguiente mesa de la tarde, una mesa interesantísima sobre comunicación electoral. A nombre de la Escuela Judicial Electoral y de la revista Voz y Voto, les dar la más cordial bienvenida. Primero a nuestras y nuestros invitados de este panel, Fernando Dorac, José Ramón Narváez y Paola Subán, tres personas especialistas en los temas de comunicación y con la espléndida moderación, estoy segura que así será, de Alonso Vázquez. Es un placer estar de hoy con ustedes, en verdad. Les agradecemos mucho en nombre de la revista Voz y Voto. Recuerden, estamos aquí para reflexionar, para hablar guión y para hablarle a todas aquellas y aquellos que no están en nuestros círculos, pero que les interesan este tipo de temas. Así que sin más, bienvenidas, bienvenidos, muchísimas gracias por su tiempo y por su espacio. Alonso, tuya. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos, como dijo ya Gloria, a esta mesa en comunicación electoral. Un tema particularmente interesante ahorita en tiempo de campañas electorales, que se vincula obviamente con la democracia, con partidos políticos, con ciudadanía y con el establecimiento de estos canales de comunicación que son necesarios, fundamentales, tanto en la construcción de una democracia, en una dimensión, podemos decir, dialógica, en una dimensión deliberativas, como que se vincula obviamente con la democracia, con partidos. No es que la democracia sea una persona, pues, pero los componentes, uno de la ciudadanía, digamos, reflexiones sobre sí misma, ¿no? Entonces, presentar a las y los ponentes del día de hoy en el mismo orden que Gloria hizo favor de mencionar. Voy a comenzar con la síntesis curricular, por lo tanto, de Fernando Dvorak, reflexiones sobre sí mismo. Él es analista y consultor político, licenciado en ciencia política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en estudios legislativos por la Universidad de Hull en Reino Unido. Entre sus libros se encuentra El legislador examen, el debate sobre la reelección legislativa en México, publicado por el Fondo de Cultura Económica, en el cual es coordinador y coautor. También Caminando hacia el futuro, la experiencia de la movilidad en la Ciudad de México, fue escrito con Laura Ballesteros. Es coordinador del Diplomado en Planeación y Operación Legislativa del ITAM y colabora en los portales Infobae e Indicador Político, así como en la primera edición con Luis Cárdenas por MBS. Es profesor de asignatura en el ITAM y ha impartido cátedra, estoy hoy trabándome mucho, perdón, en la lectura, cátedra en diversas instituciones académicas del país. Bienvenido, Fernando. Voy a permitirme ahora leer el currículum del doctor José Ramón Narváez Hernández, profesor investigador de la Escuela Judicial. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Florencia y doctor honoris causa por la Universidad Andina Néstor Cáceres. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y fundador e investigador del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde publicó algunos trabajos y participó en los eventos de difusión de la cultura jurídica en diversos estados de la República. Ha sido profesor visitante en universidades de España, Italia, Colombia, Brasil y Perú, y es autor de los libros La cultura jurídica, ideas e imágenes, El cine como manifestación cultural del derecho, Otro modo de argumentar los derechos humanos, El derecho a la paz como condición para ejercer el derecho electoral, Los jueces y el cine, entre otros. Es titular de Filosofía del Derecho del posgrado en la UNAM, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Judicial del Poder Judicial de la Federación y director académico de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho. Bienvenido, José Ramón. Finalmente, voy a leer el currículum de la maestra Ana Paola Subán. Es directora de investigación en Subán, Córdoba y Asociados. Es maestranda en Comunicación Política y Género por la Universidad Austral, diplomada en Asuntos Públicos y Comunicación Política por la propia Universidad Austral, especialista en diseño, procesamiento y análisis de encuestas para la investigación social por el Centro de Estudios Avanzados Universidad Nacional de Córdoba. Es Executive Training Marketing de la Universidad
Católica de Córdoba, técnica estadística de investigación por la Universidad Nacional de Córdoba, licenciada en Ciencia Política por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Es directora de investigación y cofundadora de Subán Córdoba y Asociados Consultora, cofundadora y disertante de staff de Maratón de Comunicación Política, investigadora sobre derechos humanos y género, el rol de la información gubernamental en la garantía del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, integrante de Mujeres Líderes en América, Fundación Documenta España por iniciativa de la Organización de Estados Americanos, y es integrante de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, así como docente. Como había anticipado Gloria, tenemos una serie de especialistas que se han desempeñado en sus respectivos campos con relación a la comunicación electoral y nos platicarán, si gustan, alteramos un poquito el orden de la presentación, alteramos un poquito el orden de la presentación y comenzaríamos con Fernando para que por un periodo de 15 minutos nos comente sobre estas ideas, la comunicación política, los tiempos electorales, la construcción de ciudadanía y de democracia, su importancia, sus relaciones, y bueno, en el caso de México, que nos insertamos propiamente en un proceso electoral. Bienvenido, Fernando, buenas tardes. Adelante, tienes el uso de la voz hasta por 15 minutos. Muchas gracias y bienvenido. ¿Qué tal, Alonso? Buenas tardes. Un saludo a todas y a todos quienes nos ven. Quiero, antes que nada, agradecer a la Escuela Judicial Electoral y a la revista Voz y Voto, aquí a Gloria que nos está viendo, la muy cordial invitación. Y en efecto, me gustaría hablar concretamente sobre un tema que a mí me apasiona bastante: los spots electorales como una herramienta de construcción de ciudadanía. Creo que a muchos de ustedes les dicen, vamos a recibir millones de spots en los próximos 6 meses, y uno dice, me quiero morir. O uno desea realmente darle la vuelta a los canales o ejercer nuestro sacrosanto derecho al zapping. Pero yo voy a sostener una hipótesis contraria. Leer, no solamente ver, sino leer y entender los spots son una gran herramienta de construcción de ciudadanía por varias razones. En primer lugar, podemos interpretar mensajes. En ese sentido, puede haber un mensaje que no sea inteligente, no sea académicamente exacto, no esté fundamentado, pero comunica, es decir, nos mueve. Y por el contrario, podemos tener mensajes altamente inteligentes, preparados, fundamentados, presentados por las mejores personas en el tema, pero no van a aprender a nadie. Por lo tanto, el primer reto es ver qué nos emociona de un mensaje político. Segundo tema, ¿qué idea de comunidad nos dan los spots? Podemos tener algún partido político que haga una gran historia de buenos contra malos, de mafias contra pueblo bueno, pero es emocionante. No estoy diciendo que crea en ella, ni que sea lo mejor para el país. En cambio, podemos tener una serie de frases muy elaboradas, muy valorativas sobre vamos a jugar por México, pero no nos dicen absolutamente nada. Entonces hay que saber qué noción de comunidad nos están dando. Y otro elemento también muy importante para mí: en la lectura de los spots políticos nos permite desarrollar memoria. Y si ustedes lo dudan, ¿a poco no se acuerdan muy bien de los spots o los cine minutos del Partido Verde Ecologista de México? Al menos de 2012 para acá, los podemos odiar. Podemos decir que no están bien. Podemos escuchar historias, verdaderas leyendas urbanas sobre qué pasó con los animales que se liberaron de los circos. Podemos ver todo lo que ha pasado en eso, pero sabemos. ¿Y por qué lo sabemos? Porque tejen una historia. Y no solamente una historia muy concreta sobre una estrategia de comunicación, candidatos. ¿Qué tan consistente es el personaje que, aunque seas un candidato de sí mismo, cuando compite de un cargo a otro? Puede cambiar de siglas. ¿Por qué nos transmite
ese personaje. Y bajo estas premisas, completamente creo que saber leer los spots nos permite construir criterio, nos permite construir juicio, permite entender qué tipo de país queremos, de acuerdo a lo que se nos está diciendo, y nos permite exigir cuentas. Dicho esto, vamos a partir de una serie de principios. En primer lugar, la comunicación política de campaña se trata de ganar el poder. Tratan de convencernos que los candidatos son una alternativa. Ganar, conquistar el poder o lo que sea. Y en ese sentido, obviamente, no existe un votante 100% racional. Hay un gran debate sobre si deberíamos eliminar los spots de 30 segundos y cambiarlos por debates de 5 minutos en donde todos los diversos candidatos discutan sobre los temas públicos. ¿Les digo qué pasaría? Nadie los vería. A nadie le interesaría un debate meramente racional. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres de intelecto y seres de emociones. Y una buena estrategia de comunicación debería apelar a las dos partes. Lamentablemente, muchos se van solamente a las emociones. ¿Y por qué hablamos de 30 segundos? 30 segundos es el rango de atención de un ciudadano o de una ciudadana para recibir información nueva. Si esa información nueva lo engancha o la engancha, va a querer más. Si no, va a darle la vuelta. Y aquí hablamos también de la necesidad de plantear estrategias. Alguien que hace buenas estrategias electorales sabe que primero hay que hacer un posicionamiento, luego un mensaje ya de introducción y ya cerrar. Y lamentablemente muchas personas que realizan estrategias electorales no tienen idea clara de eso. Por ejemplo, durante muchas semanas muchos de ustedes seguramente habrán visto los videos de algún candidato diciendo tonterías. Las redes sociales se incendian, hacen hashtag candidato tonto o cualquier otra cosa, y de pronto descubrimos que gracias a ese troleo, esa persona tiene un 10% de aceptación o de reconocimiento. Esa es una estrategia. Otra estrategia, mostrarse disruptivos. Trate de romper con un molde, trate de comunicar algo. Pero si alguien hace una campaña solamente a través de ese tipo de mensajes, no tiene sustancia y la gente se cansa. Por lo tanto, aquí hay que tener claro que hay que tener una estructura, hay que tener una noción de qué país y, especialmente, se trata de inspirar en posibilidades. Por lo tanto, la comunicación política en campañas tiene fundamentalmente un recurso de mensajes cortos, breves, concisos y lo más atractivos posibles. Cierto, también la posibilidad de las redes sociales permiten otro tipo de fenómenos. Por ejemplo, en Facebook, la segmentación. Cada vez que nosotros abrimos un mensaje, cada vez que nosotros damos atención a algo, nos segmenta. Quien administra Facebook nos da la información a diversas compañías para decir que nos gusta. Pero también Twitter tiene otro tipo de estrategias, o incluso estamos hablando también de innovaciones tecnológicas o de redes sociales como TikTok. Mensajes muy cortos, diseñados para dar un contenido claro. No estoy diciendo que no se deban usar, ni que sean malos. Estoy diciendo que todas estas cosas, el uso por lo general se banaliza. Teniendo, por ejemplo, un mensaje un mensaje muy claro de TikTok, en algunos países se trata de incluso de censurar esa red social por su capacidad de movilización política, vemos solamente mensajes de personas bailando. Y creo que todos ustedes ya saben lo que piensan de los candidatos que bailan. O los propios momentos, las propias coyunturas también pueden permitir otro tipo de estrategias. Ayer fue el día de May the 4th, por ejemplo, el día de Star Wars. Y aquí podemos también ver una cosa. Esa fue una oportunidad, en mi modo de ver, para mostrar labia. Se pueden hacer juegos de palabras con referencias a la Guerra de las Galaxias, como por ejemplo decir, híjole, en realidad nuestro país está del nabo. Pero no, todo el mundo se puso a vestirse como Jedi. ¿Qué pasa?
hay una estrategia que obviamente no es seria, no hay labia, no hay juegos de palabra, no hay formas de jugar las cosas. La cultura popular también juega un papel muy importante. Me encanta citar una frase que dijo Al Gore en la campaña de Estados Unidos de 1992, cuando fue a visitar la ciudad de Athens, Georgia. Si quienes son aficionados a la música rock, saben muy bien que Athens, Georgia, es el hogar de R.E.M. Y en ese momento Al Gore dijo, George Bush is out of time because Bill Clinton is automatic for the people. Citó los dos discos anteriores de R.E.M. para tejer una narrativa para atraer. ¿Qué estoy diciendo? Una buena campaña apela a los sentimientos, maneja narrativas, maneja símbolos, maneja cosas que la gente entienda. Y a través de eso comienzas a vender un mensaje de cambio, de políticas, de rumbo para el país. ¿No tenemos eso ahorita? Lamentablemente no. ¿Qué es lo que pasa aquí en México? En primer lugar, las leyes electorales hacen que los partidos tengan un 12.5% del tiempo para campaña. Resultado, millones de spots. Segundo problema, ese es el primer experimento de reelección inmediata en nuestro país a nivel federal. México y la Ciudad de México y Puebla también es su primera vez. Los estados tienen otra cosa. El propio incentivo de reelección no consecutiva hizo que la gente comience a votar prospectivamente. ¿Cómo me va a ir con este candidato o esta candidata si votamos por él o ella? Poco a poco la reelección va a empezar a decir, ¿esta persona se quiere quedar? De acuerdo. ¿Qué cuentas nos va a rendir? Se está comenzando a aprender este mecanismo. Las tasas de reelección en los estados de éxito en reelección han sido muy bajas y yo tampoco creo que vaya a haber tasas de reelección muy altas en esta ocasión. Pero obviamente esa continuidad va a comenzar a apostar por otro tipo de estrategias de comunicación. Y otro tema que también me llama mucho la atención sobre comunicación política en estos momentos es la existencia de partidos sin una expectativa clara de algún día ganar el poder, pero con la expectativa de mantenerse como socios de coalición o partidos minoritarios que son rémoras de otros. O incluso las propias leyes electorales que dicen que los partidos de nueva creación solamente no pueden coligarse hasta pasar su primera elección. Y fíjense ustedes, la mayor parte de los partidos que presentan candidatos disruptivos o bailarines son justamente esos partidos. Tenemos un vicio del diseño institucional del sistema de partidos que hace que precisamente los partidos actúen de esa forma. ¿Qué es lo que yo estaría pensando? Bueno, mi ideal en ese sentido sería que sea muy fácil formar un partido, pero que sea muy difícil mantener el registro. ¿Por qué? Porque si ahorita el incentivo es tener un partido para gozar de prerrogativas, van a ponerse literalmente a bailar para mantener esas prerrogativas. Otro vicio que a mí me parece muy importante a señalar, y creo que me quedan ya unos 3 minutos para ya cerrar, es la prohibición a campañas negativas. Soy un gran defensor a que haya campañas negativas. ¿Por qué? Porque hay cosas donde se van a decir cosas que a los candidatos no les gusta escuchar. Soy perfectamente consciente en esa tesitura que va a haber abusos en esas estrategias de campaña. Y esos abusos son muy frecuentes. Pero yo prefiero un entorno donde haya libertades, sabiendo que podemos abusar de ellas, a que no haya libertades. O pónganse a pensar, las regulaciones sobre transmisión de spots son lentas. Estamos fomentando que los partidos no ataquen ni se defiendan. A mí me encantaría ver un grupo, a los partidos defendiéndose de algún spot inmediato en 48 horas, lanzando un mensaje contrario. Eso es entretenido. Y ojo, el entretenimiento es una parte integral del proselitismo. Porque les estoy diciendo ahí, aquí hay cosas muy importantes que tienen que atender. Véanlas. ¿Por qué? Porque si no las ven, va a ganar tal partido. Y eso fomenta un debate de ideas. Creo que habría muchas cosas que comenzar
a ver, ahorita estamos viendo un momento de cambio y quise compartirles en esta primera participación una serie de herramientas para entender las estrategias, por qué la comunicación, e invitarlos en esta primera intervención a no le cambien al canal, no pongan zapping. Los spots tienen una razón de ser, aprendan a leerla, aprendan a leer los símbolos y aprendan a leer las emociones. Y por encima de todo, nunca olviden nada. Siempre va a servir lo que ustedes sepan. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Interesantes reflexiones con relación a esto que nos ocupa ahorita, digamos, nos ocupa inmediatamente por el proceso electoral en el que estamos, ¿no? Una invitación muy interesante, muy pertinente, un poquito, no sé si decir arriesgada, pero voy a decir arriesgada porque no es fácil esto el ejercicio, ¿no? Digamos, de ver los spots, pero desde luego es parte fundamental de cómo se comunica el mensaje, de cómo se construye una esfera pública. Y creo que eso también permitiría un mayor diálogo con la ciudadanía, inclusive si no te gusta el contenido del spot, el verlo y el comentar sobre él, también como que sienta las bases para esta idea de democracia deliberativa y de formación de ciudadanos, etc. Bueno, José Ramón, todos tuyos los micrófonos sobre este tema que nos ocupa. Adelante. Gracias, Alonso. Gracias a la Escuela Judicial Electoral, a su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, y al acompañamiento de Voz y Voto, también encabezada por otra mujer, Gloria Alcocer. Y eso se vuelve muy representativo e interesante, ¿no? Me da mucho gusto estar aquí con Fernando y Ana Paula, y pues con una serie de rostros que veo pues conocidos, de gente que ha estado en los diplomados que hemos impartido, y que, bueno, pues muchos de ellos con este tema, ¿no? Y ya les advertía yo que pues hoy vamos a tratar de hacer una propuesta un poco más concisa. En los diplomados tenemos oportunidad de explayarnos más, pero aquí, bueno, lo vamos a hacer con la idea y la intención de ir construyendo, porque además lo que Fernando propone, me parece, lo puedo yo complementar de alguna manera, y creo que por ahí podríamos hacer algo interesante esta tarde. Mi propuesta es concretamente sobre un modelo de comunicación política digital, pero derivado de lo que yo llamo ética electoral digital. Y digo, bueno, todavía no les voy a decir cuál es la propuesta concreta al integrar la ética, porque quizá, o sea, le voy a poner un poquito de misterio, pero yo básicamente pues integraría lo que Fernando dice a propósito de los spots, en general a todo mensaje que se va, pues eso, que va surgiendo dentro de una campaña política, ¿no? Entonces, un sinfín de mensajes de ida y vuelta, que esto es lo interesante de cuando uno explora el espacio digital. Y entonces me pareció muy interesante propuestas como las que haces, Fernando, del uso y análisis de la cultura popular, que es, bueno, algo que, como bien saben, a mí me gusta, me encanta, y estoy todos los días tratando de hacer eso, ¿no? Entonces, conectar cosas, por ejemplo, esto que dices, claro, una área de oportunidad, conectar fechas emblemáticas o días o cosas que nos hacen sentido a las campañas electorales. Y en ese rubro creo que sí tienes razón, falta mucha creatividad, ¿no? Son campañas muy insípidas, muy burdas, ¿no? Y sí, claro, si vamos ya a incorporar de lleno el tema de las emociones y el entretenimiento, el factor lúdico, pues entrarle bien, porque ciertamente hay una especie como de contradicción, ¿no? O sea, parece que exigimos campañas más serias, más rigurosas, y sin embargo no quiere decir que la sátira, la ironía, no sean un medio, un factor importante para comunicar ideas políticas, ¿no? Entonces, más bien superar esa contradicción, ¿no? Que es como una especie de, pues sí, de cuestión negativa que venimos acarreando de la modernidad, ¿no? Así como decir, pues todo tiene que ser planteado de forma racionalista y lógica, pues no, justo eso ese espacio es así, es caótico. Y entonces, de hecho, este modelo que yo propongo, digo que debe ser multidisciplinario.
Pensemos, por ejemplo, que ya aquí, y seguro Ana Paula, un poco por su formación y lo que ha escrito, pues irá por ese rumbo, pues todo lo que tiene que ver con las teorías de la comunicación, o sea, con la ciencia de la comunicación, o sea, ya asumámoslo de lleno, ¿no? O sea, es decir, a veces los abogados queremos sofisticar mucho este rubro, ¿no? Hablando de falacias y de argumentación, y en realidad se trata de un tema sencillo y complejo como lo es la comunicación humana, que luego deriva en comunicación política, que luego deriva en comunicación electoral. ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo, o sea, este formato tan sencillo de, pues sí, emisor, mensaje y destinatario, pensarlo en su complejidad, es decir, cuántos emisores o productores de información política y electoral hay, cuántos tipos de mensajes y medios se utilizan para ello y cuáles son los destinatarios. Y luego, o sea, atravesamos ese diagrama, vamos a decirlo así, con buenas intenciones, porque esa es la idea de la ética, ¿no? O sea, es decir, tratar de generar un modelo que lleve a que, aquí ya voy a hacer otra propuesta, a que la audiencia electoral, así como hablamos de derechos de las audiencias en consumo de medios de comunicación, hablemos de las audiencias electorales. Durante una campaña hay un sector que se ve al electorado eso como... el problema de este asunto es que se le ve como, pues eso, como un trofeo, no sé cómo, se le cosifica, se le pone en una encuesta y no se ve realmente en su dimensión de ciudadana, ciudadano, que merece una formación cívica, una formación democrática. Entonces, el derecho a las audiencias, pues vean todo lo que pudiera involucrar, es decir, quizá más organizaciones de la sociedad civil pendientes de esos mensajes, analizándolos, desbrozándolos, verificándolos en su caso, y así metemos lo digital. Y luego, por otro lado, bueno, pues también instancias que estén pendientes de ello. Oiga, fíjese que este mensaje, como ya se dijo, es negativo, es de odio, incentiva la violencia. Entonces, que tuviéramos estas especies de ombudsperson, bueno, yo sueño, ¿no? Digo, en los partidos políticos, quizá dentro de las instituciones electorales, que con este cariz de maximizar la libertad de expresión, pero que están de alguna forma, y el término lo uso así muy precisamente, eso, estudiando esos contenidos para que en algún momento, bueno, pues eso termine siendo una propuesta futura para mejorar dichos contenidos. Sé de algunos, digamos, esfuerzos o de algunas iniciativas en este sentido. Por ejemplo, estaría el tema de una especie de registro que lo hizo ya Canadá, ¿no? Pues un registro de contenidos, pues todos los candidatos y candidatas registradas para la contienda se comprometen a subir a una base de datos los spots o la publicidad o la propaganda que van a utilizar. Un formato sencillo, yo me imagino una tabla de Excel donde dice, bueno, mensaje que se va a transmitir, formato, medio, ¿no? Y entonces ya con eso tendríamos pues un algo para poder estudiar este tipo de mensajes y perfilar cuál es ese modelo de comunicación que en ese momento se tiene. Y entonces, bueno, una es ese padrón, podría ser, de publicidad electoral. La otra, obviamente, sería esto que ya propuse, que es el derecho de las audiencias. Y luego otra cosa que yo llamo derecho a la alfabetización digital, electoral y política. Yo creo que es un derecho. Yo creo que si hacemos una interpretación, como dicen, ¿no? Sofisticadamente, una interpretación constitucional y convencional, nos resulta que efectivamente tenemos como ciudadanas y ciudadanos derechos a recibir, pues eso, los mecanismos, las herramientas para evitar sufrir la manipulación a la que estamos expuestas y expuestos en el uso de las tecnologías de la información, en las famosas TICs, ¿no? Entonces, esto puede ser, pues, desde los primeros años de la formación, ¿no? Al final de cuentas,
las niñas y los niños, los adolescentes ya van a empezar a utilizar esos dispositivos digitales, esa tecnología, pues que venga acompañada de un paquete educativo, formativo, ¿no? De una alfabetización digital, electoral y política, ¿no? Entonces, pues ahí mire, usted cuando utilice estos recursos, pues eventualmente tendrá esta publicidad, estos banners, así funciona el algoritmo, así se manejan las inteligencias artificiales, así se le segmenta, así se le pone en un grupo de consumidores, ¿no? Así está usted en un mercado, como lo dice Nicolás Carr, en un mercado del regalo, ¿no? Porque pasamos de ser mercancías, bueno, pues ahora a ser objeto también pues, de esta explotación digital que produce una terrible infodemia, ¿no? Una abundancia tremenda de datos que en algunos casos puede ser terrible, puede ser catastrófica, ¿no? Una mala noticia puede llevar de verdad a muertos y heridos, ¿no? O sea, entonces sería importante pensar en este término de la alfabetización digital, electoral, democrática y política, pues con una serie de nociones, de presupuestos que vayan ayudando a las estudiantes y a los estudiantes a identificar estos retos, estas fortalezas, estos peligros, ¿no? Y entonces, de alguna forma, estarían ahí también ejerciendo todos estos derechos político-electorales de manera digital. Esto es lo interesante. Se está ya formando una especie pues sí, de estatuto epistemológico que tiene que ver con los derechos digitales. Ya nosotros podemos hoy perfectamente hablar de derechos digitales, electorales y políticos, ¿no? O derechos digitales, políticos y electorales, en dos dimensiones. Una, en cuanto a que a través de las tecnologías de la información compartimos, difundimos, nos informamos, ¿no? O sea, ahí está todo este asunto, ¿no? De ida y vuelta, informamos y nos informamos, nos expresamos y escuchamos las expresiones de otras y de otros, nos asociamos, replicamos, y un montón, y bueno, incluso en algún momento yo creo que votaremos a través de esas tecnologías, ¿no? Y a través de esas tecnologías recibimos encuestas que son también revisadas por pues, el árbitro electoral, ¿no? A propósito de la última reforma. Y entonces todo está circulando por ahí, toda esa circulación es una dimensión, es decir, nuestros derechos político-electorales llevados a la digitalidad. Pero, por otro lado, también esa digitalidad representa una oportunidad para esto que estoy comentando, ¿no? Para la alfabetización digital electoral. Entonces, por ahí las instituciones creo que tienen un área de oportunidad que no han explotado lo suficiente. Creo que el Tribunal Electoral, la Escuela Judicial Electoral, porque bueno, de eso estoy convencido porque ese es mi chamba, ese es mi trabajo, hemos intentado hacer eso, es decir, utilizar las tecnologías para poder hacer llegar mensajes de cómo utilizar estos recursos, de cómo compartir información, de cómo mantenernos un poco pues, más críticos, cautelosas y cautelosos de la información electoral. Y entonces estas dos dimensiones se juntan en una especie pues, de gran espacio digital jurídico. Y por eso yo a la propuesta de Fernando creo que le podría denominar semiótica digital, ¿no? O sea, creo que faltan herramientas para analizar esas imágenes, faltan herramientas para un poco detectar esos le llamaste creo que tú, estrategias subrepticias pues de algunas empresas, de algunas propuestas políticas, porque efectivamente el detenerte en un anuncio 2, 3, 4, 5 segundos es un dato específico, te perfila, te segmenta, dice quién eres, genera un avatar de ti y que después alguien va a utilizar para mal o para bien. Y de esto, pues obviamente, a veces los estados resultan un poco rebasados en ese aspecto, ¿no? O sea, es decir, estas empresas tienen cientos de personas trabajando todos los días en estas tecnologías, en estos desarrollos, y cuando pues el Estado quiere regularlas, pues esto ya tuvo un impacto, ¿no? Y claro que todos tenemos en la cabeza Cambridge Analytica, ¿no? Que si bien muerta está, pero su forma de actuar me parece todavía sigue muy presente.
Voy a dejar aquí este bloque y de una vez apunto el otro. Lo que yo pretendo proponer es todo esto que he dicho, encerrarlo en un concepto que hoy está de moda, pero pues justo como dice Fernando, hay que agarrarse de eso, no hay que despreciarlo, y es el compliance. Compliance para un modelo de comunicación política electoral. A ver qué les parece. En el segundo bloque ya lo desarrollo. Muchas gracias. Gracias, José Ramón. Creo que es un muy interesante complemento lo que dices de lo que había expuesto Fernando con la relación esta ya no nada más de la dimensión comunicativa, semiótica, como bien apunta, sino la responsabilidad que tiene ya no solo el ciudadano, la ciudadana en su individualidad, sino los estados para la formación de ciudadanía, para la regulación, obviamente estos desafíos que trascienden fronteras y que suponen una serie de conflictos, que se redefine de alguna manera el conflicto político digital, digamos, ¿no? Muchas gracias. Y ahora pasamos con Ana Paula Subán. Bienvenida, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Alonso. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Gloria, por la invitación al Tribunal Electoral y a la revista Voz y Voto. Es un placer enorme estar con ustedes esta tarde. Los acompaño desde Córdoba, Argentina. Es decir, que estoy en la otra punta del continente, aquí ya con unos días de frío. Imagino que ustedes entrando en primavera, así que bueno, un placer enorme compartir estos espacios que son tan necesarios y tan fructíferos, sobre todo en procesos electorales, ¿no? Y en procesos electorales en los que estamos debatiendo una serie de cosas, y esto a nivel continental, a nivel regional, cosas que tienen que ver con el funcionamiento de las democracias, cosas que tienen que ver con el funcionamiento de los procesos electorales, y qué bueno que así sea, porque les adelanto el final de mi charla, la última frase es que todos estos problemas que estamos teniendo se resuelven solo con más democracia, no hay otro camino posible, ¿sí? Entonces, como bien lo decía José Ramón, por mi defecto profesional, lo que siempre arrancamos haciendo, sobre todo los politólogos, es analizar el contexto en el que estamos insertos para poder tener una dimensión y un diagnóstico de lo que vamos a analizar, pero sobre todo si nos toca la responsabilidad de actuar dentro de un proceso electoral. Un mal diagnóstico nos puede llevar a cometer errores garrafales muy significativos que pueden costarnos caro, ya sea en análisis mal elaborados, ya sea en candidaturas o en procesos electorales que estén mal encarados, y por lo tanto las campañas electorales que abordemos o que diseñemos o sobre las que trabajemos no van a tener el éxito que esperamos. Entonces, no sé si yo puedo compartirles una presentación que preparé. Creo que tienen que autorizarme, ¿puede ser? Si no, lo hablo así nomás. Tengo entendido que con el botón de presentar ahora, ahí puedes seleccionar la ventana. Pero no sé si lo tengas habilitado. Creo que no me aparece. A ver. Debe estar en la barra de herramientas en la parte de abajo. Tienes el micrófono, la cámara. Sí, es que lo estoy tildando, pero no me aparece lo que quiero presentar porque no sé por qué. Hay que tener la presentación abierta. Abierta, sí. Ahí va. Está abierta. Vamos a ver ahora. Presentar ahora una ventana y aparecerá la opción. Ahora sí. Ahí la encontré. Muy bien. ¿Ustedes la ven? Sí, sí se ve. ¿Sí? ¿Se ve? Ok. Entonces.
Sí. Claramente la comunicación política es, y me gusta citar en este sentido a Mario Riordan, que dice que tenemos que imaginar la comunicación política como un escenario, ¿no? Un escenario en el que interactúan tres actores fundamentalmente. Por un lado, la clase política, por supuesto, por el otro lado, los medios de comunicación, y por el otro lado, la sociedad o los ciudadanos o los votantes en este caso. Ese escenario en el que interactúan muchas veces de manera contradictoria estos actores, pugnan por cada uno impulsar sus agendas que consideran que son significativas, que son importantes, que son relevantes para el funcionamiento democrático. Por eso es importante aclarar de antemano que no hay política sin comunicación hoy. Hoy no hay posibilidades de desarrollar una actividad política sin comunicar de manera permanente, porque la comunicación lo que nos permite justamente en esta ida y vuelta de las agendas es gestionar los consensos que después nos van a dotar de gobernabilidad, de legitimidad, y por eso es que la comunicación política aborda no solamente la comunicación electoral, sino también y fundamentalmente la comunicación gubernamental, pero además la comunicación de riesgo y la comunicación de crisis. Vaya si hemos tenido crisis en estos últimos tiempos, en este último año, en estos últimos 4 o 5 años en Latinoamérica, ¿no? Porque digamos que estamos en una situación, en un contexto en el que las democracias latinoamericanas están poniendo a prueba a sus líderes. Hay una desconfianza creciente de la ciudadanía frente a las instituciones y frente a sus representantes. Esa desconfianza se ve potenciada por los efectos de la expansión de la pandemia, que parece que no nos va a dar tregua ni a los gobernantes, y eso actualiza las agendas de los debates en el que en una década en la que lo único que creció ha sido la pobreza, la desigualdad, la frustración de la población, el agotamiento de las narrativas de las élites. Hablaba Fernando, creo, de las narrativas que son tan necesarias. Los reclamos sociales encausan sus demandas por distintos canales. Hoy están en las redes sociales, ¿sí? Y esos debates estamos asistiendo a una frustración o una recesión democrática, decía Joseph Stiglitz, en la que las dirigencias, los liderazgos, están claramente en cuestión, están claramente, significativamente en tensión de manera permanente. El desempeño de los partidos políticos, además, tiene dificultades en la construcción de la reputación de sus dirigentes, en los cuestionamientos de los regímenes políticos, incluso en el régimen democrático. Digo, esto ha provocado un evidente y un complejo desencuentro entre lo que el sistema puede ofrecer y lo que la ciudadanía exige. Y esta pérdida de legitimación y la falta de instrumentos y de respuestas a las demandas han desembocado en múltiples protestas. Fíjense que
desde el 2019 estamos asistiendo a protestas sociales muy potentes, muy significativas, muy deslegitimantes de las clases políticas. Fíjense cómo está hoy Colombia, pero esto no es nuevo, es una problemática que ya venía desde el 2019. Lo mismo sucedía en Chile, lo mismo sucedía en Ecuador, lo mismo pasó en Perú, con una crisis una crisis institucional en la que el Congreso destituye al presidente, el presidente destituye al Congreso, etc. Digo, un cambio de signo de gobierno en Argentina y en Uruguay, un Brasil y un México, concretamente, a los que no les pasan desapercibidos todos estos cambios que se van dando en Latinoamérica. El panorama social, económico y político de la región es realmente alarmante. Cada vez se dificulta más el cumplimiento y la puesta en marcha de políticas públicas necesarias para avanzar en el desarrollo, como proponen los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Otra amenaza que se advierte a nivel continental es el retorno, después de una década, de lo que se llamó una marea rosa, que era una tendencia ideológica progresista de los gobiernos latinoamericanos. Bueno, hemos visto en estos últimos años el regreso a posiciones ideológicas bastante más extremas, ¿no? Bastante más de derechas, en las que han asumido gobiernos abiertamente de derecha, que se declaran xenófobos, que se declaran misóginos, que son racistas, fuertemente opuestos a las demandas de los colectivos feministas, y que además han recurrido en algunas ocasiones al uso de la fuerza, como en Brasil, como en Nicaragua, y hoy estamos viendo lo que pasa en Colombia para reprimir las protestas sociales. No se mueve la presentación. Discúlpame que te interrumpa. A ver, ¿qué puede haber pasado? Voy a dejar de compartir, a ver si lo vuelvo a presentar. Un instante. A ver. A ver, ¿ahí? ¿Ahí se ve? Se ve, parece que sí, porque ya estamos en la segunda diapositiva. Ok. A ver, ahorita que conforme avances me voy fijando y te... Bien, seguimos en el contexto entonces. Y decía que en este contexto el grupo poblacional más vulnerable, que lo es además por su magnitud y por su volumen, es concretamente las mujeres, que representan más del 50% de la población mundial. E históricamente las desigualdades cada vez más profundas, producto de las crisis que han azotado a nuestros países, afectan principalmente a los grupos más vulnerables. En este caso, y yo voy a profundizar, por supuesto, porque es tema de mi estudio, de mi investigación, en las mujeres y en los términos de ciudadanía. Es decir, el apartamiento de la vida pública forma parte de la vulneración de los derechos humanos y políticos de las mujeres. Algunos autores, como Larry Diamond, anunciaban hace algunos años lo que denominaron una recesión democrática en el 2015.
Y hace algunos años también el premio Nobel Joseph Stiglitz advertía que los desastres naturales, como los terremotos, las inundaciones, los volcanes que nos estaban azotando a la humanidad, a esos desastres había que añadir otro provocado por el hombre, que es la desigualdad. Y que cualquier modelo que no aborde esa desigualdad iba a terminar atravesando una crisis de legitimidad. Quizás como respuesta, como consecuencia, como reacción a ello, o porque simplemente hay una reacción fuerte a la vulneración de los derechos, se produce una nueva ola de movimientos feministas y democratizantes, desde el Ni Una Menos en Argentina hasta el Women's March en Estados Unidos o el Me Too, provocaron muchos otros movimientos similares en la región y generaron importantes expectativas a los avances ya conseguidos en las últimas 2 décadas en términos de conquistas de derechos, sobre todo para mujeres y disidencias. Entonces, la pregunta, creo, es el giro a la derecha de los últimos años. ¿Implica una menor presencia femenina en los altos cargos políticos o es que puede darse también un ascenso de líderes de derecha en la política latinoamericana, de lideresas de derecha en la política latinoamericana? O, para reformular esa pregunta, ¿son los ideales progresistas de esa marea rosa que hablábamos antes los que explican el éxito de las mujeres que ganaron la presidencia de sus países durante la primera década de este siglo? Hay 2 politólogas estadounidenses, Catherine Reyes Householder y Wynne Thomas, que reconocen que la creciente experiencia política de las mujeres y los contextos políticos más propicios para la representación política parecen funcionar como condiciones necesarias para las recientes victorias de esas mujeres. Prueba de ello es que ninguna de las candidatas presidenciales, ni las que ganaron en ese momento, ni las otras, las que se presentaron y no ganaron, eran recién llegadas. Por el contrario, habían construido durante años sus carreras políticas. En la década pasada, esa llamada marea rosa en América Latina ostentaba uno de los más altos niveles de primeras mandatarias femeninas a nivel mundial. Recuerden ustedes las presidentas Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández en Argentina, Michelle Bachelet en Chile, fue una de las que más volumen y calidad de avances en términos de políticas públicas referidas a la perspectiva de género, el género en Chile, fue una de las que más trabajó en ese sentido. Laura Chinchilla en Costa Rica también. A ellas podemos sumar a Portia Simpson en Jamaica, Kamla Persad-Bissessar en Trinidad y Tobago, como primeras ministras de sus países. Fue en ese momento un récord inigualable. Hoy no hay presidentas a la vista a nivel continental y claramente el número de mujeres en los gabinetes ministeriales ha descendido. No solo en los gabinetes ministeriales, sino también en en los municipios, en las alcaldías, etc. Para continuar de alguna manera con esta especie de análisis del contexto de la región, tenemos que decir que el 2020 debía ser un escenario de distintas instancias electorales en todo el continente. 3 elecciones presidenciales, República Dominicana, Bolivia, Estados Unidos, y numerosos procesos de elecciones estaduales, parlamentarias, municipales, como también plebiscitos, referéndums, reformas constitucionales, incluso, todo a lo largo de Latinoamérica. Pero la irrupción de la pandemia del COVID-19 cambió todo el escenario,
Algunas elecciones se celebraron, varias cambiaron de fecha, otras se pospusieron. De hecho, un cambio o un efecto que produjo la pandemia es que la movilización electoral en los países en los que ya se han celebrado las elecciones ha disminuido notablemente. Y acá hay un primer tema al que hay que prestar atención como síntoma y como clima de época. Según un informe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA, sobre el impacto del COVID-19 en las elecciones, indica que al menos 18 países de América Latina y el Caribe que celebraron elecciones nacionales o subnacionales durante la pandemia del año 2020, incluidas las elecciones presidenciales de Bolivia, de República Dominicana y más recientemente de Ecuador, si comparamos las elecciones celebradas ya en pandemia con las elecciones anteriores, se puede ver que la participación electoral disminuyó de 18 elecciones en 11 elecciones. Una excepción fue Estados Unidos, por la gran infraestructura electoral y postal que tiene Estados Unidos. Recuerden que un volumen muy significativo de los votos, del caudal de votos registrados en estas elecciones, que por otra parte fueron elecciones en las que no solo no hubo abstencionismo, sino que hubo más presencia de votantes que en elecciones anteriores. Eso se debió a que tiene un sistema postal que permitió que en plena pandemia una gran cantidad de votos, un gran caudal de votos se hiciera por correo, cosa que es muy difícil que se pueda replicar en otros países latinoamericanos, que no tienen esa misma infraestructura. Otra excepción fue Bolivia. Fíjense que estas dos excepciones se dan en países en los que se generó una fuertísima reacción contra los oficialismos que estaban gobernando en ese momento. Entonces, este primer dato a tener en cuenta es el abstencionismo, que fue una constante con sus excepciones, que siempre las hay, pero la constante es que cuando el electorado no está motivado a cambiar de signo político, tiende a no ir a votar. Y en un contexto de pandemia, esto se ha profundizado. La opinión pública ha tenido sus motivos, quizás temor al contagio, quizás por las restricciones del transporte, quizás por los protocolos que se impusieron en cada una de las elecciones para acudir a los centros de votación. Muchos oficialismos han propiciado incluso que la gente no vaya a votar porque esto convenía al gobierno de turno, y entonces han cambiado los lugares de votación, han generado acciones que disuaden a los ciudadanos a concurrir a votar. O puede también ser por algo que mencionaron anteriormente, por un contexto de desinformación o de mala información. Y entonces lo que está en juego en este contexto es la gobernabilidad. ¿Cómo construimos más y mejor democracia desde los partidos políticos en medio de un proceso electoral? Bueno, esta es una responsabilidad democrática que debe cumplirse principalmente durante los procesos electorales y que es responsabilidad principalmente de las autoridades, pero también de los partidos políticos. Y para continuar en este sentido con el análisis, podemos decir que México inició el 7 de septiembre del año pasado. Perdón, estamos sobre el tiempo, nada más para... Ok, ya cierro entonces. Gracias. Arrancó un proceso electoral, el más grande de su historia, en medio de la pandemia del coronavirus, en el que se pusieron en juego
más de 21.000 cargos entre gobernaturas, diputados, alcaldías, miembros de congresos locales, etc. Por lo que lograr que más de 90 millones de mexicanos acudan a las urnas el próximo 6 de junio va a ser un desafío significativo. Ante esta ola abstencionista de la que hablábamos antes, que Latinoamérica muestra como síntoma de época. Quiero decir con esto que las campañas electorales de este año y posiblemente las que vengan, no solo en México, sino en la región, van a estar condicionadas al menos por 3 cuestiones, fundamentalmente, que es importante tener en cuenta para pensar hacia adelante. Una es la crisis económica que la pandemia ha generado, otra es la gran y profunda polarización política a la que asistimos en todo el continente, y la otra es la información o desinformación, como querramos mencionarlo, de los que somos víctimas, la mayoría de los ciudadanos que no disponen de los recursos, como bien decía Fernando anteriormente, para discriminar cuál es la información pertinente y cuál es la que nos va a permitir hacer un voto informado y una elección consciente. Hasta acá la primera intervención. Muchísimas gracias, Ana Paula, muy interesante. Desde luego, creo que analizas bien y dibujas este panorama difícil para la democracia electoral, los desafíos a los que se suma la pandemia, ¿no? Fernando, nuevamente, tu turno hasta por 15 minutos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Me han parecido muy ilustrativas las exposiciones de José Ramón y de Ana Paula, y sí me gustaría tal vez pelotear algunas ideas en esta última parte sobre algunos temas de coyuntura. La comunicación política, como señala también muy bien Ana Paula, se ha emotivizado. Estamos hablando no solamente en México, sino en toda la región de un entorno emocional, un entorno de polarización. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de buenos contra malos, o líderes que se ostentan como depositarios de la voluntad popular, como depositarios del pueblo en sí mismo, y a partir de eso se mantienen en el poder a través de movilizar constantemente el odio hacia oponentes. Y una cosa que a mí me interesa muchísimo y que me sorprende en los debates políticos es creer que estas cosas son exclusivas de un país o que son exclusivas de nuestra época, cuando en realidad muchas de las estrategias son estrategias de manual desde hace siglos. La polarización entre amigos y enemigos es algo muy común desde la Revolución Francesa con Robespierre. Las estrategias lingüísticas que se utilizan son realmente conocidas desde al menos mediados del siglo XIX y muy usadas especialmente por el régimen nazi. La LTI o lengua de tierras e imperios del nazismo es una estrategia clara de simplificación, de estereotipación, y hay muchas estrategias que son claras. Y es muy interesante a la hora de analizar esto, decir que porque un líder político la use no significa que es idéntico a otros líderes, sino dejar claro que estamos hablando de estrategias de comunicación. Y es muy importante comenzar a ver cómo se puede vencer esto. Y con respecto a la comunicación política en sí, no es oponiéndose. Por ejemplo, la propaganda de va por México no va para ganar terreno, es oponerse, se trata de inspirar en alternativas, inspirar en posibilidades. ¿Cómo le ganó Obama a George Bush padre? Yes, we can. Comenzando a hablar de posibilidades. Y hay un libro que a mí me abrió muchos horizontes cuando lo leí en su momento, se lo recomiendo a quienes nos están viendo, se llama The Political Brain. Y es de un neurólogo llamado Drew Westen, que hizo un manual de campaña sobre cómo funciona el cerebro ante mensajes políticos. Creo que eso lo quiero ligar mucho con la ponencia de José Ramón, y esperemos que vaya a sus conclusiones del modelo ético en ese sentido. Es cómo vamos a plantear alternativas, cómo vamos a plantear una visión que englobe a todos. Creo que ahorita todo el mundo está hablando a sus propios públicos, a sus propios segmentos, pero no hay una comunicación hacia afuera. Dudo mucho que un proyecto opositor
triunfe en estos momentos si se están hablando entre sí, si están buscando en ver cómo los diversos grupos pequeños de cada partido hacen un todo más grande, cuando no hay una estrategia o no hay una visión. ¿Qué tipo de país vamos a hacer a través de un lenguaje, a través de una reivindicación de expresiones de que beneficien un nosotros? ¿Qué tan ético puede ser Obviamente, pues es emocionante la propaganda del gobierno. Yo creo que presentan a líderes opositores como algo más emocionante que si se descubriera en una cafetería los sabios de Sion con Illuminati y los reptilianos conspirando en una cafetería, ¿no? Pero eso en realidad es emocionante, pero no es una construcción de un país para todos. Creo que hay que comenzar y podría ser un elemento muy interesante que espero mucho la intervención de José Ramón, ver cómo podemos construir esa identidad, no en torno a cosas que se puedan o no hacer. Creo totalmente con Ana Paola que eso se resuelve con más libertades y más democracia, no restringiendo. Y yo creo que un modelo de comunicación política eficaz debe ser liberalizar capacidades en vez de restringirlas. Creo que en algún momento en 2007 lo entendimos muy mal de que se trata la comunicación política en una democracia y seguimos en ese error. Y aquí podemos pensar en qué podemos hacer para, a través de una comunicación política, reestructurar un sentido de pertenencia común. Creo que uno de los grandes modelos de comunicación que han imperado es creer que es nosotros contra ellos. Y en muchas partes el surgimiento de los populismos es un resultado de una política totalmente confrontativa. ¿Qué podemos hacer para reconstruir un centro? ¿Qué podemos hacer para construir un lenguaje común? ¿Por qué? Porque ese lenguaje el gobierno segmenta y también muchos grupos opositores segmentan. Estamos viendo cómo se construyen calificativos contra los otros en ambos lados. Que si uno es chairo, que si uno es fifí, que si uno es tonto, que si uno es colaboracionista o facilitador. Estamos hablando de una construcción total del lenguaje común, que es un elemento de pertenencia de toda una sociedad a través de este tipo de cosas. Y no sé, creo que más allá de lo que puedo yo aportar, sí me interesa mucho que José Ramón dé su segunda parte, y aquí yo termino mi intervención. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando. Sin más, José Ramón, adelante. Muy bien, Fer, ya me echaste la vuelta, como se dice, ¿no? Pero está bien, asumo esa responsabilidad, ese compromiso, ¿no? Bueno, entendemos, creo que este es el asunto, ¿no? Que la digitalidad, las tecnologías de la información son una herramienta, son un recurso, ¿no? Entonces, a partir de ello es que nosotros podemos darle un uso correcto y adecuado a eso, ¿no? Claro, el asunto está en que queremos dárselo, ¿no? O sea, básicamente lo que planteó Ana Paula y que de alguna forma tú también tomaste en consideración es esta cuestión sobre, parafraseando un poco, ¿será este el modelo de comunicación política que nos merecemos? O sea, ¿será que, y vamos a temas que son sumamente trascendentales e incluso quizá no propiamente de este espacio, ¿no? Pero ¿será que las latinoamericanas y los latinoamericanos tenemos, pues, tan metido este chip, ¿no? de violencias y de luchas y pugnas, en ese aspecto, ¿no? Bueno, México decías tú en la Revolución Francesa, ¿no? Pero yo pensaba liberales y conservadores, o sea, sigue siendo lo mismo, ¿no? Y es una cuestión maniquea y maquiavélica, o sea, es decir, maniquea porque, claro, hoy le llaman polarización, pero efectivamente, o sea, lo podemos rastrear hasta muy, muy atrás, y son modelos políticos modernos que pues se exacerbaron en América Latina de la peor manera, ¿no? Entonces, yo una posible solución la encuentro, y mucha gente lo sabe, yo las busco pues un poco en la filosofía latinoamericana, en esas propuestas que tienen que ver con lo colaborativo, con lo comunitario, ¿no? Con la, como dices, construcción de ideas, la construcción de una comunidad
que le da sentido a lo político de otra manera, ¿no? Porque hoy por hoy lo político no somos nosotros. O sea, lo político, o sea, la comunicación política la hacen los políticos. Entonces, un poco haciendo esta despolitización o repolitización, pues cómo hacer para sentirnos nosotros sujetos corresponsables y correspondientes de esa política, de esa comunicación política. Entonces, creo que ahí tienes tu razón, hay que construir una narrativa común, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, oiga, es que usted cuando comparte es corresponsable. O sea, cuando usted no verifica, cuando usted viraliza, cuando usted se mete en una de estas oleadas de odio, es parte de ello, es un engrane. No se me explica. O sea, es un poco, vamos a decir, la banalización del mal digital. O sea, entonces, no es un asunto que va a arreglar a alguien desde afuera, desde arriba, es un asunto que vamos a arreglar todas y todos, volviéndonos corresponsables, diciendo, somos seres políticos. Yo aquí encuentro claro un tema que es más de politología, ¿no? O de ciencias políticas, porque básicamente es distinguir el acto humano del acto político. Porque, claro, alguien diría, pues casi todos los actos humanos son políticos, porque tratamos de sobrevivir y al sobrevivir nos asociamos y al asociarnos llegamos a acuerdos y a pactos, y todavía ahí estaría una discusión también sobre lo jurídico. O sea, pacto, bueno, es político, es jurídico, pero es eso. Entonces, esa narrativa va generando un espacio semiótico que se va cargando de cosas positivas o negativas en función de esa sociedad que lo va generando, ¿no? Entonces, no sé si incluso esta idea de que somos conflictivos los latinoamericanos, de que en cualquier momento le vamos a arrancar el poder por un golpe de Estado al que está en la silla, ¿no? De esta idea incluso todavía un poco caudillista de esperar que venga Tlatoani a salvarnos, o sea, destruir, de construir todo eso para hacerlo más horizontal, ¿no? Para generar pues eso, lo que llaman la sociedad del conocimiento, que yo lo entiendo digitalmente, con una especie de, pues eso también de ciudadanía digital, ¿no? Por ahí leía un término que es crowdsourcing, ¿no? O sea, pues aprovechemos estas tecnologías para crear esos grupos de empuje, de choque, de resistencia, con estos lenguajes latinoamericanos que son así, de resistencia. Y quizá, como dice Roger Bartra, quizá lo que estamos es una jaula imaginaria que nosotros mismos, creamos, de que no podemos ser sujetos políticos. Porque siempre, desde la conquista hasta hoy, alguien vino a decirnos cómo hacer las cosas. No nos la creemos, no nos creemos que nos podamos organizar políticamente, ¿no? Creo que es un asunto psicosocial o de cultura política. Entonces, a mí me parece, quizás soy muy optimista, pero que las tecnologías de la información pueden ser un área de oportunidad justo para ello, para crear estos espacios. Fíjense que estaba leyendo unos estudios muy interesantes de Cintia Luna, de la UNESCO, que está como haciendo una especie de análisis sobre el futuro de la enseñanza y aprendizaje. Y me llama la atención que ella dice que pues así vamos a funcionar a través de pequeñas comunidades de intereses. Y claro, yo lo leí políticamente, o sea, de intereses políticos, claro. Y ahí vamos a estar. Y ya no, ella dice, bueno, ya no vas a tener la necesidad de ir a una universidad, porque si tú quieres aprender, no sé, a tocar el banjo, pues vas a buscar un grupo en internet que te dé esas clases en línea, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer para generar una red entre todo eso, ¿no? Entonces, por eso, creo que un poco esta propuesta que adelanté de hacer pues una especie de compliance, o sea, decir, pues al final el grupo, la institución,
el partido, lo que te ofrezca una oportunidad para sumarte, pues que presente su marco normativo y ético. O sea, yo me comprometo, si tú te asocias conmigo, a cumplir con las reglas del juego, y me comprometo a cumplirlas no solo en términos jurídicos, sino también éticos, a llevar un lenguaje respetuoso, a ser incluyente, a fomentar la democracia, ¿no? A evitar estas violencias digitales, como dijo Ana Paula, contra las mujeres, contra otras minorías, ¿no? Entonces, ese compliance yo lo entiendo como algo autónomo y es decir, como una especie de autocertificación, o sea, no la impone el Estado, ¿no? Es algo que asume cada una de estas organizaciones sociales para decir, o de instituciones, para decir, bueno, pues vamos a respetar estas pequeñas reglas para tener un servicio de más calidad. Entonces, el compliance en materia del modelo de comunicación política electoral sería así, ¿no? Es decir, pues así como hacemos ahora con los productos que tienen muchos sellos y no los quieres consumir porque es basura, pues entonces tú asóciate con los grupos, con las empresas, con las instituciones que tienen menos sellos, ¿no? O sea, que te ofrecen un alimento, siguiendo la metáfora, un poco más saludable. Y entonces, pues, empezaríamos eso, a prescindir de la basura democrática, que ahora es basura digital democrática. Lo que decías de los TikToks, o sea, si lo promediáramos en cuánto tiempo, o sea, perdemos viendo basura electoral digital, o sea, a lo mejor son 2 horas de sueño más, ¿no? O 2 horas de una buena lectura de un libro, o 2 horas de una buena charla o conversación. Entonces, claro que, o sea, nadie quiere que al final del día las campañas sean solo basura, ¿no? O sea, yo entiendo que puede haber una oportunidad ahí. A lo mejor puede ser esto polémico con lo que dijiste al inicio, ¿no? Que siempre es una área de oportunidad, incluso hasta los TikToks, pero pues sí, hoy parece que más que una especie de propuesta, de ideas, o sea, las que sean, aunque sean exóticas, parece concurso de baile, ¿no? O sea, parece bailando por mi cargo de elección popular, ¿no? Y lo malo es que además ni bailan bien. Entonces, bueno, pues ese es el asunto. Entonces, son conceptos que tienen que ver eso con la alfabetización digital, que tienen que ver con la cultura cívica digital, que tiene que ver con esta generación de la sociedad del conocimiento, la apertura. Yo entiendo que el mayor reto es de infraestructura, porque hay una brecha digital terrible. No todas y todos tenemos en nuestros países latinoamericanos el acceso a la tecnología, a la banda ancha, al 5G, ¿no? O sea, sí es un tema complicado. Y bueno, y la otra es un tema cultural, la desconfianza hacia la tecnología, que es clarísima en encuestas, en estudios, incluso así a nivel, digamos, de sensación en la calle. La gente sigue desconfiando de esa tecnología, con razón, ¿no? Porque al final nosotros no somos las y los que la administramos totalmente, y cada día pues hay una nueva, ¿cómo se dice? Pues cabalgata de estas empresas hacia nuestros datos personales, hacia nuestros, pues es una conculcación de derechos constante, porque siempre están buscando estrategias para podernos, pues eso, vender sus productos, incluso a nivel político. Entonces, pues sí, creo que estoy con ustedes. Yo creo que la fórmula, y ya lo vamos a hacer eslogan, gracias a Ana Paula, ¿no? Es: para arreglar la democracia necesitamos más democracia, ¿no? Y eso pues implica, entonces, despertemos conciencias, que empoderemos a la gente, que despoliticemos lo que hoy está politizado para repolitizarlo a través de la sociedad. Muchas gracias. Gracias, José Ramón. Nuevamente le cedo el uso de la voz a Ana Paula, hasta por 15 minutos. Adelante. Bueno, yo creo que José Ramón ha dado en la tecla de alguna manera. Me parece que esto que él planteó de
deconstruir o de construir más ciudadanía, hacerla más horizontal, tiene mucho que ver con los procesos electorales, porque son los momentos en los que se tensionan y se zarandean, decimos en Argentina, ¿no? Los intereses y se ponen en cuestión cuáles van a ser los relatos o los mitos o las narrativas que nos van a terminar gobernando los próximos 4, 6, 8 años, depende del sistema electoral que tengamos. Esos mitos y esas narrativas tienen que estar nutridas de la idea de ciudadanía que queremos desarrollar, que queremos vivir, que queremos disfrutar los ciudadanos. Y en esa deconstrucción de la ciudadanía, en esa horizontalización de las democracias, hay un elemento fundamental que todavía nuestras dirigencias no han terminado de decodificar. Yo creo que la ciudadanía en ese sentido está desacoplada con respecto a la dirigencia porque está más adelantada con respecto a la dirigencia. Y tiene que ver con la escucha. Una gran parte de la dirigencia, para no generalizar en todos, presenta sus ideas políticas como si pudiera ponerlas en uno de estos carteles o de estas gigantografías que todavía vemos en las calles, o de estos paneles o de estos carteles que vemos en épocas electorales, ¿no? Donde no hay un ida y vuelta, donde no hay un diálogo democrático, donde no hay una escucha del ciudadano, de las necesidades, de los problemas, de las situaciones que están atravesando. Y entonces eso va a terminar pasando factura a nuestras dirigencias, porque lo estamos viendo en otros países latinoamericanos. De esa escucha, y siempre parados en los diagnósticos que tenemos que hacer para poder construir esa democracia, hacerla más horizontal, hay básicamente 3 o 4 cosas a las que tenemos que prestar atención. Por un lado, es a los jóvenes, que van a ser las nuevas generaciones, los nuevos votantes. Hoy, en la mayoría de los países, el mayor volumen de votantes o el mayor volumen del electorado está compuesto por jóvenes que ya nacieron con Internet bajo el brazo, que tienen una forma de entender la ciudadanía diferente. Y ahí engancho con la segunda cosa que tiene que ver con la cuestión digital. Digo, hoy el ejercicio de la ciudadanía o el ejercicio democrático, el ejercicio de participación política, es bien diferente de cómo lo entendíamos hace 20 años atrás, nada más que hace 20 años atrás. Esto ha cambiado, pero radicalmente. Hoy la pertenencia a un partido político ya no tiene la fidelidad o la lealtad que tenía hace 20 años atrás. Y los partidos políticos, digamos, han hecho mérito para que esto suceda, pero también han sido atravesados por esta realidad de la digitalización de la vida cotidiana. Y otra cuestión a la que hay que prestar mucha atención también tiene que ver con el Deutsche Bank presentó un informe estratégico que se llama, lo tituló La Era del Desorden, donde dice que es muy probable, y miren lo que está pasando en Colombia hoy, todo esto lo escribí unos días antes de que viéramos lo que está pasando en Colombia hoy. El Deutsche Bank dice que es muy probable que veamos un recrudecimiento de la violencia social.
que se va a manifestar en la persistencia de actos vandálicos que opacan ciertos tipos de expresiones más pacíficas, pero que están motivadas por esta desigualdad que nos atraviesa a todos los países latinoamericanos y que se ha hecho cada vez más profunda a raíz de la pandemia, ¿no?, que estamos atravesando. Desigualdades sociales, desigualdades económicas, desigualdades. La pandemia nos ha desnudado como nunca antes. Hace un año que estamos gestionando y que nuestros dirigentes están gestionando la pandemia. Hace un año que hemos recabado un volumen de información nunca antes visto. Se ha producido información durante este último año con un volumen que no habíamos visto antes, con una velocidad que no habíamos visto antes. ¿Qué aprendimos de toda esa información? ¿Qué aprendieron nuestros dirigentes? ¿Qué aprendieron nuestros gobernantes? Aprendieron que gestionar en un momento de crisis es diferente a gestionar en un momento en el que pasa lo que nos pasa cotidianamente. Hemos aprendido a dejar las polarizaciones ideológicas de lado para gestionar todos juntos una sociedad más horizontal. Déjenme decirles que la verdad es que no hemos aprendido mucho, ¿no? La sociedad no es más horizontal que antes de la pandemia, la sociedad no es más solidaria que antes de la pandemia, y la sociedad no es menos desigual que antes de la pandemia, y en esto tiene mucho que ver los estados que nos gobiernan, los dirigentes que nos gobiernan, las oposiciones que tampoco han contribuido absolutamente nada para que esto suceda de esta manera. Y por supuesto, en un contexto electoral también es fundamental, más allá de que la sociedad contribuya en este proceso, es fundamental que también contribuyan los órganos electorales que trabajan conjuntamente con los partidos políticos, con los medios de comunicación, que tienen una responsabilidad superlativa en todo este proceso, porque todavía tienen una incidencia y una influencia en el diálogo político muy significativa. Más allá de que las redes sociales, que Internet ha venido como dice Manuel Castells, a democratizar y a horizontalizar a la sociedad, los medios de comunicación hoy, algunos con más, otros con menos prestigio, yo creo que han perdido mucho prestigio y mucha reputación, siguen siendo todavía vehículos del discurso político, siguen imponiendo temas de agenda, ¿no? Entonces tienen una responsabilidad significativa en esta horizontalización, en esta deconstrucción de nuestra ciudadanía. Y por supuesto, la ciudadanía en general, como actores para fomentar procesos electorales más democráticos, más transparentes, más éticos, como planteaba José Ramón, que brinden a todas las personas la seguridad no en términos en términos físicos o de seguridad de llegar sanos y salvos al momento de la elección, sino de la seguridad y la transparencia de la elección, de la legitimidad de ese proceso electoral. Si las oposiciones de manera permanente están horadando la legitimidad y la gobernabilidad de las dirigencias, si están de manera permanente lesionando los consensos democráticos, entonces
pasa lo que planteamos al principio, digo, la gente deja de acudir a votar porque ya no tiene motivación para hacerlo. Y entonces, esa falta de concurrencia a votar hace que tengamos dirigentes elegidos por un porcentaje de los votos inferior, y eso los dote de menos legitimidad a la hora de gobernar. Entonces, no es solamente el proceso electoral que atravesamos, sino la falta de legitimidad y el problema de gobernabilidad que tienen los gobernantes, sean cual fueren, sean del signo ideológico que sean finalmente después consagrados a través del voto. Así que me parece que estos son debates que nos debemos y que dejo planteado como otro de los temas que hemos tratado esta tarde aquí hoy. Gracias, Ana Paula. ¿Por qué te dije Ana Paula? Perdón. Ana Paula, sí, bueno, creo que, o sea, estos temas de comunicación traspasan únicamente la campaña electoral como tal, ¿no? Porque están relacionadas con el ejercicio democrático, con la ciudadanía, desde luego impactan en el sentido del voto, de la legitimidad democrática, pero también en la construcción de la sociedad política como un conjunto, digamos, ¿no? Bueno, para las reflexiones finales, 5 minutos cada uno, cada una. Por favor, Fernando, comenzamos contigo. Bueno, pues muchísimas gracias. Me ha parecido un diálogo muy enriquecedor en realidad. Creo que estamos hablando del tema de la comunicación como una reconstrucción del espacio público, una forma de tender puentes. En mi modo de ver en estos momentos, el gran trabajo cívico es no dejar de cuestionar. Si la tendencia es a polarizarse a cualquiera de los dos lados, y si desde mi punto de vista cualquier postura, sea de gobierno o de oposición, es indignante, la mejor postura es tomar el partido propio. Y aquí estamos hablando del pensar, de razonar y del ejercer la democracia desde el individuo. No dejar de cuestionar, no dejar de dudar. Y en realidad también unas herramientas muy básicas, que es algo que en lo personal defiendo mucho, es la sátira y el humor. Creo que la sátira es algo más sofisticado que el humor de pastelazo, el humor directo. Es desdoblar situaciones, es repensar en otro ángulo un dicho político, es descontextualizar. Y obviamente se trata de arrojar no un ataque a las personas, sino a las argumentaciones. Creo que es un tema que a mí me parece que es un ejercicio que merecemos nosotros como ciudadanos comenzar a hacerlo desde nosotros mismos, la labia incluso. Hay un libro que se llama Sin Palabras, que ha pasado con el lenguaje de la democracia, del ex editor de Wall Street Journal, Mark Thompson, perdón. Y habla sobre cómo hemos deteriorado el lenguaje como una forma de rescatarlo y retomar la labia. Es comenzar a enriquecerlo, comenzar a hablar de esto, y no significa hacerlo técnico. Significa hacerlo directo, hacerlo un poco más lúdico. Y creo que la democracia no solamente se enriquece con más democracia, sino también creo que, como dijo hace poco un cómico británico, John Cleese de Monty Python, la risa es un gran instrumento de democracia, es una gran herramienta democratizadora. Creo que a la hora de ver lo absurdo que las estrategias de comunicación política y lo predecibles que son muchas de sus estrategias, lo mejor que podemos hacer es reírnos, comenzar a verlos. Llevo 6 años analizando spots políticos. De hecho, voy a hacer un acto desvergonzado de autopromoción. Los martes publico una columna llamada Temporada de Spot en La Lista. Y una de las cosas, en el portal La Lista, y una de las cosas que yo veo es cómo a la hora de tanta torpeza, podríamos quizás hacer una especie de segmento tipo BBC Bots, que es comenzar a ver 2 personas, un spot, y que de pronto se escuchen palabritas, ¿no? El etiquetado que dice José Ramón, esto tiene exceso de lugares comunes, lenguaje de odio, el lenguaje es más banal que tal cosa, ¿no? Comenzar a hacer ese tipo de cosas, una lectura, y otra vez se trata de
ejercer la democracia viendo cómo comunican y siendo altamente críticos sobre cómo comunican. Y bueno, pues cierro esta pequeña segmento agradeciendo otra vez a la Escuela Judicial Electoral y a la revista Voz y Voto su muy amable invitación. Gracias, Fernando. José Ramón, adelante, por favor. Gracias, Alonso. Bueno, me sumo a los agradecimientos y enhorabuenas por esta tarde de aprendizaje. En mi caso, aprendí mucho de mis colegas y bueno, pues retomo esto que decía Ana Paula, le voy a poner un adjetivo, un apellido, ¿no? Escucha activa, ¿no? Creo que es, o sea, así como hablé de alfabetización digital, porque puede uno ser alfabeto, pero ser analfabeta digital, y efectivamente las nuevas generaciones ya traen otra forma de interactuar, pues tenemos que empezar a hacer de esta ciudadanía oyentes interactivos, ¿no? Oyentes interactivos digitales, observadores, con prospectiva, con perspectiva, con retrospectiva incluso, ¿no? Yo a esto le llamo modelo multiversal, ¿no? O sea, sujetos que se mueven en la red, pero en distinto espacio-tiempo, ¿no? Eso es lo interesante de cuando uno ficciona toda esta cuestión de la tecnología, ¿no? O sea, es decir, poderte colocar en diversos universos que te permite justo esta ficcionalidad y ahí observar, escuchar, estar atentos, atentas, ¿no? Creo que esta generación que se dice que es muy sensible y que se critica por ello, ¿no? Yo creo que es un área de oportunidad, o sea, es una... La información y su vertiginosidad lo que ha hecho es que sea una generación más inmediata. Y entonces eso no hay que verlo como algo malo, hay que verlo como algo positivo. Y curiosamente ligado a toda esta idea identitaria latinoamericana, efectivamente en las asambleas comunitarias indígenas, pues hay esta idea de compartir, o sea, esta idea de la sociedad de conocimiento está ahí, ¿no? Pero va ligada no solo a compartir y ya, sino para el buen convivir, como dicen estas filosofías. Y eso implica saber escuchar a las demás y a los demás y preocuparse por lo que traen entre manos, tratar de sumarlo, que nadie se vaya inconforme, que nadie se vaya con el corazón insatisfecho. Todos estos valores trasladarlos a esta comunidad imaginaria digital, pues en la cual, como dice Fernando, haya también momentos de humor, de esparcimiento, en la que podamos de alguna manera expresarnos abiertamente sin temor a ser atacadas y atacados por nuestras ideas. Cuando yo pregunto por qué el voto debe ser secreto, la mayoría dice eso porque si no, alguien me atacaría. Bueno, pues entonces cambiémoslo eso, ¿no? Y yo, como siempre digo en las charlas, el futuro que diseñaron esas personas del siglo XVIII, esos pensadores que tanto se citan, Montesquieu, Hobbes, Rousseau, Locke, ¿no? Ya se agotó, ya se acabó. Jacques Attali dice, ese futuro se acabó. Nos toca a nosotros diseñar el nuevo futuro. Y entonces, ¿qué modelo de comunicación política queremos? Nos toca a nosotros decidirlo ahora. Empecemos a trabajar en ello. Muchas gracias. Gracias a los tres, por sus participaciones, por sus aportaciones. Creo que queda claro, ¿no?, que el esfuerzo está en construir una ciudadanía reflexiva, democrática, que articule o que se articule con los distintos mecanismos, no iba a decir gobiernos, pero no es necesariamente una tarea gubernamental, desde luego que tiene que ver, pero mecanismos, decía, comunicativos, indefectiblemente tiene que intervenir el Estado, pero más en una relación, me parece, de intercambio que necesariamente de supra-subordinación, donde el Estado impone una especie de voluntad colectiva, ¿no? Desde luego, esto está atravesado por una serie de otros conflictos, la pandemia, la infodemia, por otro lado, de la que hablaba José Ramón, y también un poco por esta
no sé si decirlo de esa manera, pero degradación un poco de la conversación pública, ¿no? Pero aquí lo que hemos visto es que hay muchas herramientas, muchos canales, muchas formas de enriquecerla, inclusive con lo que se tiene. Pues les agradezco muchísimo nuevamente, ¿no? Obviamente, gracias específicas a Gloria Alcocer, a la revista Voz y Voto, a la Escuela Judicial Electoral. A nombre de la directora de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba García, que aquí la tenemos en pantalla, les doy las gracias y que pasen buena tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Muchas gracias y los esperamos mañana en la siguiente mesa a las 12 del día. Estén muy puntuales, por favor, que los estaremos esperando en la mesa de integridad electoral. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Alonso, por la excelente moderación. Gracias a la ponente. Gracias, Gloria. Nos vemos mañana. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.